Bienvenido a nuestro estudio en el libro de Ezequiel. Muchos de los sermones de Ezequiel son excéntricos y extraños. Dios le muestra repetidamente visiones y le pide que haga cosas inusuales a través de sus sermones de actos simbólicos. En todos los casos, las palabras y los comportamientos extraños de Ezequiel predican la verdad directamente de Dios. En particular, predica algunas maravillosas profecías sobre la restauración de Israel. Hoy investigaremos una de sus profecías más conocidas, el Valle de los Huesos Secos. Ezequiel es uno de los profetas que predica entre los exiliados durante el cautiverio babilónico. Daniel es otro profeta. Mientras Daniel ministra a las clases gobernantes, Ezequiel ministra a sus compañeros de cautiverio. Ezequiel predica a estos cautivos sobre el juicio y la destrucción de Jerusalén. Ahora, mientras constantemente proclama los pecados de los líderes israelitas, también predica sobre la esperanza y la restauración que Dios traerá cuando el exilio haya cumplido su propósito en sus corazones. Durante el ministerio de Ezequiel, los judíos cautivos están muy lejos de casa, viviendo entre gente extranjera y pagana. Han perdido toda esperanza en su futuro. Ezequiel está llamado a ser profeta en este mismo contexto. Es un centinela que advierte sobre los peligros venideros. Él se enfrenta al desafío de predicar a personas espiritualmente inactivas cuya moral y mentalidad están en su punto más bajo. Han sido exiliados a Babilonia como castigo por su idolatría. Pero Dios no quiere que vivan sin esperanza espiritual en estos tiempos difíciles. Para animar a los cautivos, Dios les da una esperanza de restauración, pero lo hace de una manera inusual. Dios le da a Ezequiel una visión y Ezequiel la profetiza al pueblo. Sí, Dios ha hecho esto muchas veces antes, así que esta no es la parte inusual. La rareza se encuentra en las imágenes complejas y altamente figurativas que se usan para revelar el mensaje de Dios. Examinemos esta visión, el Valle de los Huesos Secos. De Ezequiel 37, del 1 al 12, la mano del Señor vino sobre mí, me llevó fuera por el Espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar junto y alrededor de ellos. Y he aquí que eran muchísimos sobre la superficie del valle, y he aquí que estaban muy secos. Aquí se revela la situación de Israel. El remanente exiliado de Judá es como un campo lleno de huesos secos profanados por la muerte, aparentemente sin esperanza de restauración. Pero Dios tiene un plan para ellos todavía. Entonces Ezequiel continúa. Entonces me preguntó: «Oh hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?» Y respondí: «Oh Señor Dios, tú lo sabes». Entonces me dijo: «Profetiza a estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Pondré tendones sobre ustedes, haré subir carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes, y vivirán, y sabrán que yo soy el Señor». Estas promesas son atrevidas y una obediencia aún más audaz. Es una visión, pero imagínate el tipo de fe que esto requiere. Imagina ser llamado a hablar de vida sobre una muerte irreversible. Ezequiel manifiesta precisamente este tipo de fe. Él dice: «Profeticé, pues, como se me ordenó, y mientras yo profetizaba, hubo un ruido, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Miré, y he aquí que subían sobre ellos tendones y carne, y la piel se extendió encima de ellos, pero no había espíritu en ellos». Esta vista puede ser fácil para la imaginación moderna, pero debemos recordar que esta visión no es de una película de ciencia ficción con efectos especiales y animación por computadora. Dios ha regenerado esqueletos dispersos en cadáveres de carne y hueso, haciendo retroceder la podredumbre de los años, pero el trabajo aún no ha terminado. Dios vuelve a desafiar la fe determinada de Ezequiel. Entonces me dijo: «Profetiza al Espíritu,
Profetiza, oh hijo de hombre, y di al Espíritu que así ha dicho el Señor Dios. Oh Espíritu, ven desde los 4 vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Profeticé como me había mandado, y el Espíritu entró en ellos y cobraron vida, y se pusieron de pie, un ejército grande en extremo. Lejos de un apocalipsis zombie, Ezequiel es testigo de un pueblo restaurado y vivo, animado por el soplo de Dios, listo para su mandato. Algunos pueden entender el significado de esto, pero Dios lo explica muy claramente diciéndole a Ezequiel: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí que ellos dicen: nuestros huesos se han secado, se ha perdido nuestra esperanza, somos de todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles que así ha dicho el Señor Dios: He aquí, oh pueblo mío, yo abriré sus sepulcros, los haré subir de sus sepulcros y los traeré a la tierra de Israel. Hay 3 aplicaciones principales de esta visión. Primero, esta visión revela el plan de Dios para Israel de traerlos de regreso a su tierra natal del exilio en Babilonia. Puede parecer que están acabados como pueblo, pero la nación de Israel vivirá y respirará de nuevo. Será como si nunca hubieran sido esparcidos, sacrificados o tomados cautivos. Esta visión nos enseña que no importa cuán mal se vean las cosas desde nuestra limitada perspectiva humana, Dios siempre puede traer vida de la muerte absoluta. Dios puede redimir lo que parece irredimible. La segunda aplicación de esta visión es el presagio de la última esperanza. Esta esperanza hace referencia a la resurrección final de los muertos en Cristo. Así como Cristo sí ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que durmieron, dice Pablo en 1 Corintios 15:20, esto revela el destino de los que se unen a su familia. Romanos 8:11 lo dice claramente: y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en ustedes. Pablo lo declara de nuevo en 1 de Tesalonicenses 4:16-17, consolando a los santos perseguidos, diciéndoles: porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esta visión simboliza el renacimiento en Cristo. Esta es nuestra tercera aplicación, relevante para nuestra vida espiritual hoy. Los huesos son muchos y están secos. De manera similar, en este mundo hay tanta gente sin Cristo. Están muertos en sus espíritus, sin esperanza, sin vida en lo profundo de su pecado. Se necesita una predicación llena del Espíritu, y cuando llegue, muchas de estas personas, los huesos secos, cobrarán vida. Una vez que escuchen la verdad, pueden ser renovados en sus espíritus y transformados en sus corazones, y pueden comenzar su viaje para llegar a ser como Jesús. El trabajo cristiano involucra la oración y la predicación de la palabra. Se convierte en una poderosa combinación cuando ambos se usan en el ministerio cristiano. Este tipo de ministerio eficaz da fruto. Cuando oramos, reconocemos que dependemos de Dios y de su Espíritu cuando predicamos. Esta poderosa combinación también se le da a Ezequiel. Se le dice que profetice hasta los huesos y profetice hasta el aliento. Ezequiel predica hasta los huesos secos, pero después de eso se le pide que profetice al Espíritu. Es este Espíritu de Dios quien da vida a los huesos muertos. Podemos ver el ministerio del Espíritu en la predicación de Ezequiel. No tienes que ser un gran predicador para proclamar el Evangelio, pero tienes que creer y confiar en el Espíritu de Dios para que te ayude. El apóstol Pablo le dice a los creyentes en 1 Corintios 2, del 1 al 5, así que, hermanos, cuando yo fui a ustedes para anunciarles el misterio de Dios,
No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a Él crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad, con temor y con mucho temblor. Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lo que el apóstol Pablo experimenta en Corinto, Ezequiel lo experimenta unos 600 años antes. Ezequiel aprende a creer que Dios puede levantar huesos secos. Estos huesos secos vivirán cuando les prediquemos la palabra. El predicador debe mirar cada vez más a Dios para la dirección y el impulso del Espíritu Santo. De la misma manera, el predicador debe dar igual importancia a la oración junto con el ministerio de la palabra. Ezequiel recibe su comisión de Dios en los primeros 3 capítulos de su libro. En estos capítulos, Ezequiel tiene la experiencia de venir a Dios. Isaías también tiene esta experiencia con Dios. En Isaías capítulo 6 del 1 al 8 vemos que Dios hizo una pregunta: ¿quién irá por nosotros? Isaías respondió: aquí estoy, Señor, envíame. A esto lo podemos llamar el modelo de ir y venir de Isaías. Todos los grandes profetas y hombres de Dios en el Antiguo Testamento tuvieron estas experiencias de ir y venir. Aquellos que verdaderamente vienen a Dios siempre van por Dios. La razón por la cual su ir por Dios es efectivo es porque su venir a Dios fue transformador. Muchas personas no son efectivas porque nunca tuvieron, como Isaías, Jeremías y Ezequiel, una genuina experiencia de venir. Ezequiel realmente tuvo esta experiencia de ir. En sus visiones se le comisiona para ser un profeta de Yahvé. Ezequiel también es testigo de la gloria de Dios cuando Dios se revela a sí mismo en una gran tormenta teofánica de juicio. Ve a Dios como un rey conquistador, su ejército marchando delante de él, completamente a su mando. Dios aparece en majestad abrumadora y Ezequiel, como tantos otros que han vivido escenas similares, cae sobre su rostro aterrorizado. Está lleno del Espíritu y todo en él, y su futuro se transforma en un instante. Luego, él va por Dios. Dios es majestuoso, todopoderoso y omnisciente. Dios sabe que muchos israelitas regresarán a su tierra. Vemos que la visión de Ezequiel de los huesos restaurados en el capítulo 37 se hace realidad y muchas personas de Judá regresan del cautiverio en Babilonia. Sin embargo, lo más importante es que en el verdadero regreso del exilio viene en la persona de Jesús, su Cristo, que abre un camino de perdón entre Dios y el hombre. Jesús es el que traerá nueva vida a los corazones corruptos. Su expresión más verdadera vendrá en el regreso de Cristo, cuando los muertos en Cristo sean renovados con la resurrección que Jesús experimentó. Un cuerpo espiritual, íntegro e incapaz de corromperse, que pueda permanecer plenamente en la presencia de Dios para siempre. ¡Qué hermosa esperanza y promesa por venir! Ezequiel puede entregar este mensaje porque ha estado en la presencia de Dios. Ha visto su gloria, su poder y su habilidad para hacer cosas imposibles. Para terminar, pregúntate quién eres tú. ¿Eres el predicador o eres los huesos secos? Y más aún, ¿eres un agente de restauración o necesitas ser restaurado por el Espíritu de Dios? Uno de estos es un venir a Dios, mientras que el otro es un ir para Dios. Pero no olvidemos que ambos dependen completamente del Espíritu de Dios. Pídele a Dios que te provea abundantemente de su Espíritu, ya sea que necesites ser restaurado del pecado o que te dé vida por primera vez. Entonces no importa dónde estés, pide que puedas confiar y depender plenamente de Dios y de su Espíritu Santo.